Hola, a continuación veremos si fue o no fue beneficiosa la reforma agraria. El general de ejército Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado el 3 de octubre del 68, autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Tuvo como objetivo hacer profundos cambios en la sociedad a través del Plan Inca. Un componente era la reforma agraria, que tuvo tres objetivos: eliminar a la clase terrateniente costeña y serrana, eliminar cualquier descontento o insurgencia campesina, mejorar la productividad de la agricultura. La ley fue emitida el 24 de junio del 69, redistribuía propiedades con más de 150 hectáreas de tierras cultivables o 1.500 de pasos naturales, mediante la expropiación con compensación con bonos de pago a largo plazo. Comenzó en la costa norte con la distribución de tierras de las haciendas azucareras entre los trabajadores y colonos. Fomentó la creación de cooperativas autogestionarias, cooperativas agrarias de producción en la costa, sociedades agrarias de interés social en la sierra. Los campesinos participaban en la administración a través de las asambleas y consejos. Puso en la dirección a tecnócratas designados por el Ministerio de Agricultura. Fueron 8 millones de hectáreas redistribuidas, que era el 60% de las tierras agrícolas del país, 35.000 familias campesinas beneficiadas, que representaban el 25% de todas las familias agricultoras. El impacto social de la reforma agraria es uno de los puntos más controversiales. Si bien es cierto, a los campesinos de esa época se les entregó tierras que venían de las expropiaciones hacia los grandes latifundistas, pero no se dio las facilidades para que puedan administrar dichas tierras, ya que eso dependía de un gran costo, teniendo como consecuencia una mayor pobreza para el agricultor y sus familias. Las migraciones del campo a la ciudad se incrementaron significativamente y esto generó en las clases urbanas un temor a la formación de cinturones de pobreza que ya empezaban a aparecer en las principales ciudades del país. Se presentaron de manera recurrente y masivas las manifestaciones de campesinos y muchas de estas terminaron en la toma de haciendas. La reforma agraria buscó vender una utopía al país, de que todos éramos iguales, pero las condiciones decían cosas muy diferentes, pues el analfabetismo, por ejemplo, aún era muy grande en el Perú. La reforma agraria fue un cultivo de problemáticas sociales que a futuro desencadenarían en cosas como el terrorismo. Vamos a hablar del impacto político de la reforma agraria. Bueno, hay varios puntos que tratar. Una de ellas es la tracción de la distribución del poder, que habla de la expropiación de las tierras pertenecientes a grandes haciendas y latifundios tradicionalmente controlados por las élites económicas y políticas en el Perú. Esto desencadenó un cambio en la distribución del poder y la propiedad de la tierra en el Perú, lo que influye en la estructura del poder político. También tenemos lo que es el surgimiento de nuevos sectores políticos, la redistribución de las tierras a campesinos sin propiedad creó una nueva clase de propietarios rurales y líderes locales que en muchas ocasiones se convirtieron en actores políticos influyentes en comunidades y regiones. También tenemos el descontento de sectores conservadores. La reforma agraria generó lo que es insatisfacción en los sectores conservadores y propietarios de tierras que se vieron afectados por las expropiaciones. Eso provocó oposición y resistencia a lo que es la reforma. Conflictos y polarización. La reforma agraria desencadenó lo que es conflictos en algunas zonas rurales del Perú, ya que la redistribución de tierras al menos se encontró con la resistencia y enfrentamientos. Esto contribuyó a la polarización política y a la social en el país. Cambios en el sistema de partidos influyó en la configuración del sistema de partidos en el Perú. Surgieron nuevos partidos y movimientos políticos como respuesta a las dinámicas cambiantes del país. Luego tenemos el legado político, que es la reforma agraria perduró en la política peruana durante varias décadas. También temas relacionados con la tierra, la distribución de la riqueza continuaron siendo fundamentales en la agenda política del país. Eso es todo. Le paso al siguiente a mi compañero. Como impacto económico, durante la década del 60, en el Perú el índice de contribución de la productividad al crecimiento del PBI agropecuario fue el más alto de la región. Sin embargo, este se redujo de manera negativa para la década del 70. Como consecuencia, no contábamos con inversión en tecnología. Es durante este periodo que la producción de los principales cultivos del país se redujo en un 18%. Es así como la informalidad y el abandono fue un aumento en el sector económico, convirtiendo a nuestro país en netamente exportador, dependiente de alimentos. Consecuencia de la reforma agraria. Esto repercutió en los futuros gobiernos al no poder sostener la reforma por falta de capital para desarrollar la agricultura. En efecto, entre 1970 y 1980 la productividad del agro se redujo en un 17% en Perú, mientras que en el resto de los países de la región aumentó cerca de un 18%. Esto según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, lo que refleja que la reforma agraria trajo un retraso a la agroindustria.
Su impacto no solo fue económico. Un reciente estudio de Grey, que es una novedosa base de datos de predios expropiados durante 1969 y 1985, revela que las zonas con mayores niveles de expropiación registraron un menor porcentaje de adultos con educación secundaria y un índice de desarrollo humano más bajo hasta 30 años después de la reforma agraria. Esto se debió a que se necesitaba más mano de obra para el campo y se dejó los estudios de lado. Doy pase a mi siguiente compañero. Conclusiones. En síntesis, podemos concluir que la reforma agraria en Perú no reportó beneficios sustanciales desde las perspectivas políticas, económicas y social. A nivel político, se planteó como una oportunidad para democratizar la propiedad de tierra y disminuir el poder de los grandes terratenientes, y en la práctica se caracterizó por su autoritarismo y la centralización del poder. En el ámbito económico, resultó como consecuencias negativas, con la escasez de los alimentos y la inflación, la falta de una compensación justa y de incentivos para la inversión privada en la agricultura tuvo un impacto negativo. En el aspecto social, la redistribución de tierras supuso un avance a otorgar parcelas a campesinos que no tenían acceso a la propiedad de la tierra. Esto resultó insuficiente para abordar los problemas estructurales en el sector agrícola. Esta situación reflejó la complejidad de la reforma agraria. Al analizar la reforma agraria en Perú, emerge un legado sumamente complejo. A pesar de sus loables objetivos, su aplicación autoritaria y centralizada generó problemas en el pasado. En el contexto actual, el país sigue enfrentando desafíos significativos en lo que respecta a la tenencia de la tierra y el desarrollo. A pesar de algunos esfuerzos por remediar los problemas heredados de dicha reforma, persisten cuestiones políticas, económicas y sociales. Por lo tanto, la reforma agraria mantiene su importancia en el debate peruano sobre políticas agrarias y desarrollo rural, y su influencia perdura en el escenario actual del país. Eso sería todo. Gracias.